Hola, ¿cómo están? Desde APAS hemos pensado que la posibilidad que nos brinda la plataforma de utilizar este tipo de herramientas como son las filmaciones son un instrumento más o una herramienta más que nos permite estar un poco más cerca de ustedes a pesar de la distancia que podamos llegar a tener y que la simplificamos a través de esto de la plataforma. En esta oportunidad, como verán, voy a estar sentado, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo una charla de café en las cuales ustedes que están realizando todo el esfuerzo y todo el estudio para el curso de capacitación a los efectos de poder llegar a rendir el examen de competencia ante la superintendencia y después inscribirse como productores, les voy a contar en qué consiste esto de la función del productor, qué es lo que hace, qué es lo que debería hacer, si no lo hace, cuáles son las sanciones, y vamos a hacer un poco de raconto empezando para definir un poco exactamente cuál es la función que tiene el productor asesor de seguros. Se dice que el productor asesor de seguros tiene esencialmente una función de agente dinamizador de la economía. ¿Qué es esto de un agente dinamizador? Facilita, evidentemente por su carácter de intermediario, el acercamiento entre las diferentes ofertas que pueden realizar las aseguradoras y la demanda que están necesitando los asegurados. Por eso es que siempre tiene que cuidar el tema del equilibrio, de estar siempre en un punto medio y procurar en todo momento ser ecuánime en cuanto a las determinaciones, a las decisiones y al asesoramiento. Además cumplen una importante función social y el Plan Nacional Estratégico de Seguros, diagramado desde el año 2012 y con proyección hasta el año 2020, le otorga un rol central al productor. O sea, lejos de dejar de lado la figura del productor, cada vez va a tener mayor influencia y mayor preponderancia en lo que es la captación de seguros y la generación y la gestación de nuevas operaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque el productor, en su carácter de acercamiento al asegurado, por la amistad que desarrolla, por la relación que logra establecer, se considera que va a ser un importante transmisor de valores de diferentes tipos. Entre ellos, hacer notar que la previsión, el cuidado de los bienes familiares y materiales tiene que estar dentro de la conciencia de cada uno de sus posibles asegurados, asegurables, allegados, familias, etcétera, etcétera. Es un educador por excelencia. ¿Por qué? Porque el común de la gente no tiene la obligación de conocer de seguros, pero la función del productor, esta función social, hace de que netamente sea un educador al cual vaya transmitiendo conocimientos hacia todas las personas que son de su confianza y que cada vez han confiado en la persona del productor para asegurar todo lo más valioso que tienen, desde su familia y hasta sus bienes. Es un promotor de cambios, un agente de cambios. ¿En cambios en qué? En los hábitos de conducta. Lamentablemente no tenemos en nuestro país una gran conciencia aseguradora. La tradición que tenemos es la de decir aseguramos el auto como una cosa que es de suma importancia cuando en definitiva las cosas pasan por otro lado. Se dice que los países culturalmente más desarrollados tienen una escala de valores en lo que hace una escala de preponderancia en lo que hace a lo que es netamente la contratación de seguros. Dice que en primer lugar no se da como viable la posibilidad de tener una actividad laboral en la cual está en juego la vida de la persona en todo momento si no existe como la esencia un seguro de vida. El segundo escalafón de importancia en cuanto a la contratación de seguros es procurar garantizar lo que le brinda el estándar y el confort. Esto es la actividad que desarrolla a través de los seguros de incendio, de robo, los seguros integrales para comercio, industria, etcétera, etcétera. Lo tercero que se busca que el asegurado vaya cubriendo en esto de las necesidades que estaba teniendo es el hogar, la casa, específicamente lo que hay dentro de la casa, contra el incendio, contra granizo, contra huracán, todos estos problemas que hemos estado teniendo. Tenemos casos muy recientes de explosiones en Rosario, incendios en saqueos en Córdoba, etcétera. Entonces tenemos que procurar otorgar una cobertura y asesorar a la gente sobre esto, sobre el robo, lo que es cristales, accidentes personales, etcétera. Y por último, el tema del auto. Esta es la escala que funciona en los países que tienen una mayor conciencia aseguradora y una diferente escala de valores en cuanto a cuáles deben ser las prioridades de seguros. En nuestro país pareciera ser que esta escala de prioridades empieza con el auto y termina con el auto,
y ahí nomás llegamos. Y lógicamente no puede ser una cosa así en la cual solamente nos centremos en un solo sector. Por eso yo como sugerencia les pido y les recomiendo que no queden presos solamente de las pólizas de auto, sino que busquen, una vez que han establecido el contacto y la gente confía en ustedes, la confianza que está depositando es para todo lo que tiene, no solamente para el seguro del auto. Entonces busquen que esto sea algo mucho mayor. Si tuviésemos que hacer un raconto histórico, sería bastante aburrido, como para decirle cómo empieza el seguro en la República Argentina, cómo se desarrolla, etc. Lo importante, lo que hay que tener en claro, por ejemplo, es que en el año 1959 se crea en Buenos Aires AAPAS, específicamente la asociación a la cual estamos representando y estamos desarrollando todo este tipo de actividades. En el año 1967 se crea la ley 17418, se sanciona y promulga la ley 17418. En el año 73 la ley 20021 que regula las funciones de las compañías de seguros y de reaseguros. En el año 1981 se sanciona y promulga y tiene aplicación efectiva a partir del año 1982, finalmente, la ley 22400, que es la que regula la actividad del PAS, del productor asesor de seguro en la República Argentina. Después, en el año 85, aparece FAPASA como una organización más de segundo nivel al nivel de APAS, pero dirigida un poco más a todo lo que son las asociaciones primarias del interior del país. A partir de ahí podremos empezar por definir qué se entiende por intermediación. ¿Qué es la intermediación? De hecho, la ley 22400 le otorga únicamente el carácter de intermediario al productor asesor de seguros, a punto tal que fue cuestionado en algún momento, ustedes ya lo deben haber leído o estudiado dentro de lo que es el material de estudio que está dentro de la plataforma, la resolución 855 del año 94, donde dice de que la ley 22400 es una ley que es en alguna medida elitista o sectaria o una cosa así, como diciendo que no se podía llegar a acceder absolutamente a ser productor y se le daba el carácter de intermediario solamente a los productores. La ley se sancionó y promulgó en una época determinada en la cual ya estaba presente la necesidad de regular de alguna forma la actividad de los productores asesores de seguros. De hecho, cualquier persona que reúna los requisitos que más adelante vamos a desarrollar está en condiciones de obtener una matrícula habilitante de la superintendencia para realizar este tipo de actividades. Por lo tanto, en lo personal no concuerdo absolutamente nada con los considerandos de la resolución 855 y sí me deja muchas dudas respecto a su sanción en su momento, que lo único que hizo fue abrir el juego a diferentes canales de comercialización no profesionalizados, con muy bajo nivel de asesoramiento, planteando que el seguro es un commodity o un producto estandarizado, cuando es algo que, lo hemos repetido muchísimas veces, es un producto a medida. Cada cliente tiene una particularidad diferente y por lo tanto tiene una característica de seguro diferente y una necesidad diferente por cubrir. No es un commodity en el cual yo puedo venderlo estandarizado como pudiera venir, sino que tengo que hacerlo como traje a medida. Esencialmente pasa ahí. Entonces, si vamos a definir cuál es el rol específico del intermediario, cuál sería una definición de intermediario, podemos decir que es aquella persona que intermedia entre dos partes, esto sería aseguradora y asegurador, en la medida en que pueda acercar a ambas partes, propiciar un negocio, pero sin formar parte del contrato en sí mismo y sin representar a ninguna de estas dos partes. Esto inclusive ustedes ya lo deben tener totalmente visto en los materiales que ya han estado leyendo e inclusive en los trabajos prácticos que han ido desarrollando a lo largo del curso en este último módulo. Por otra parte, existe una vinculación del productor hacia la aseguradora y del productor hacia el asegurado. Hacia la aseguradora, promoviendo la concertación de contratos. Esto de promover la concertación, es decir, la aseguradora ofrece diferentes tipos de productos, genera diferentes tipos de productos, va creando permanentemente productos de manera tal de ir cubriendo en alguna medida las necesidades que puede llegar a tener el público consumidor, los asegurados o asegurables. Por otro lado está el contrato de intermediación y de producción y promoción de seguros,
hacia la aseguradora. Para el lado del asegurado es asesorando e ilustrando. Recuerden que ustedes no obtienen una matrícula de vendedores de pólizas de seguros. Ustedes tienen una matrícula que dice productor, asesor de seguros. Vale decir que la esencia de esto es el asesoramiento. El asesoramiento deviene en un negocio, el negocio deviene en una intermediación, y lo que hicimos fue enseñar, educar al soberano, como digo siempre yo, que es el cliente, el asegurable, sobre lo que está ofreciendo una aseguradora y que a la vez sea de satisfacción para lo que está necesitando. No venderle lo que no necesita. Hay un axioma en seguros que lo repetimos siempre, que decimos que un seguro bien hecho es una solución y un seguro mal hecho es un problema. Es un problema para el asegurado, es un problema para la aseguradora y es un problema para el productor. Porque en el peor de los escenarios, al asegurado siempre queda la opción de decirle al productor: vos no me dijiste, la culpa es tuya. Independientemente de que el usuario consumidor de un seguro tiene que entender que lo que está firmando es un contrato. A partir del momento que interpreta que es un contrato, tiene que darle la importancia que este contrato tiene. Yo creo que lo primero que hay que hacer con un contrato es leerlo, ni más ni menos que leerlo. ¿Para qué? Para poder entender si efectivamente lo que necesito está reflejado en ese contrato que se llama póliza. Hasta que el grueso de la gente, de los asegurados, no comprendan esto de que el seguro es un contrato y no le dé la importancia que todo contrato se merece, vamos a tener que seguir haciendo docencia y vamos a tener que seguir revisando pólizas y vamos a tener que seguir leyendo condiciones particulares y condiciones específicas y condiciones que vayan modificando a las generales, de manera tal de poder especificarle claramente cuál es el riesgo amparado en todo esto. La relación no es que sea triangular, o sea, triangula entre el productor, el asegurado y la aseguradora, sino que es bilateral en todos los sentidos. Existe una relación no formal, digamos de esta manera, entre el asegurado y el productor. Hay una formalización de contrato entre el productor y la aseguradora y definitivamente hay una relación contractual entre la aseguradora y el asegurado. Por eso no es que sea triangular, sino que es una relación bilateral de dos partes en todos los momentos. A partir del momento que se sancione, promulga y se pone en efectivo funcionamiento la ley 22.400, se hace un detalle específico de cuáles son exactamente todas las tareas que tiene que hacer el productor. Por eso es que dentro de la ley se detallan específicamente las verdaderas tareas que tiene que llevar a cabo. Hay un reconocimiento de la importancia del rol dentro de la actividad aseguradora. Hay un reconocimiento a la vez del rol de asesor del asegurado y a la vez tenemos un crecimiento y consolidación de la actividad profesional que ya es reconocida y regulada en forma específica. Vamos a suponer por un instante que tenemos un círculo donde en el centro están las compañías aseguradoras para poder detallar los diferentes canales de comercialización que funcionan alrededor de toda compañía de seguros al momento en que estamos haciendo esta filmación. Las compañías de seguros tienen diferentes canales. De hecho, las últimas estadísticas de los cierres de los balances del año 2013 dicen que aproximadamente el 65% de la producción de las aseguradoras está en manos del canal de comercialización de productores. O sea que es un porcentaje bastante elevado como para que definitivamente podamos tener un peso específico de relevancia y de significancia. A su vez, las compañías pueden realizar lo que se llama venta directa. Esta venta directa tiene diferentes matices. Puede ser venta directa en forma de la compañía directamente lo haga. De hecho, en el mercado existen a la actualidad una que otra compañía que no está utilizando el canal intermediario de productores, sino que hace efectivamente venta directa. Y después, merced a esta resolución 855 del año 94, se abrió la posibilidad para que todos aquellos lugares que pudieran concentrar una determinada cantidad de personas tuviesen la factibilidad, la posibilidad de poder comercializar seguros en alguna forma. Así es que empezaron las terminales automotrices, los bancos, la venta telefónica, los grupos de afinidad, las tarjetas de crédito, las grandes tiendas o las grandes superficies comerciales. Así fue como se fue armando todo este combo donde las compañías, si yo tuviese que ponerme del lado de las compañías, les tendría que decir
yo tengo una torta muy grande y tengo que repartirla. Si ustedes me venden el 65%, yo no puedo perder el otro 35% y tengo que distribuirlo en diferentes canales. Entonces, nos guste o no nos guste, son canales con los cuales estamos conviviendo y vamos a seguir conviviendo. Ahora, el desafío que se plantea, o el desafío que yo los invito a que ustedes se planteen de acá adelante, pasa por dos carriles significativos: distinguirse o extinguirse. O me hago un productor de venta directa, por así llamarlo, como si fuese una venta telefónica, una tarjeta de crédito, un banco, una grande tienda, en la cual lo único que hago es despachar pólizas, o me distingo pudiendo asesorar cada vez más y mejor. Para poder hacer esta distinción, que me va a permitir sostenerme en el tiempo y que la actividad realmente sea lo más sustentable posible, necesito necesariamente de la capacitación en forma permanente y continuada. Mucho más allá de las horas obligatorias, que ustedes ya tienen que saber de qué se trata, que cada productor tiene que rendir o cubrir anualmente dentro de los requisitos para el mantenimiento de la matrícula. La capacitación, el adquirir conocimientos, el tener cada vez más herramientas, hace que el productor vaya distinguiéndose del resto. Además, la atención que se le brinda al asegurado y la contención, sobre todo al momento de un siniestro, solamente le puede dar una persona como es el productor y no como lo puede hacer cualquier otro tipo de canal. Hablando de los diferentes canales de comercialización, vale la pena traer arriba de la mesa, en esta conversación de café que estamos manteniendo, la figura del agente institutorio. Lo primero que quiero recordarles es que la figura del agente institutorio aparece en la ley 17418, que es la ley de contrato de seguro, en el artículo 54. Ahí es donde aparece por primera vez. Y para poder analizarlo, yo siempre digo que hay que tener una visión del contexto, del momento de tiempo y lugar en el cual se desarrolla esto y se habilita este artículo 54. Consideren ustedes que la ley 17418, que es la ley de contrato de seguro, está sancionada y promulgada en el año 1967. Yo sé que a muchos de ustedes les va a asombrar lo que voy a decir ahora, pero en el año 1967 no había internet, chicos, aunque parezca mentira. Ni teléfono siquiera había en la República Argentina en algunos lugares. Entonces, a pedido de las compañías de seguro, se incorporó este artículo 54 de manera tal de que las compañías, en lugar de tener que montar sucursales en diferentes puntos del país, sobre todo las que tenían una casa central en Buenos Aires o en Capital Federal, con los costos que eso suponía, habilitan la figura de nombrar un agente o representante, que tan amplia es la ley que no dice si este agente o representante puede ser una persona física o jurídica, lo deja totalmente liberado. Y se entendía por la poca comunicación que había, la dificultad para comunicarse, las distancias que teníamos en ese momento, que hoy son totalmente salvables. Después tenemos la particularidad de ir desvirtuando las cosas que se hacen con un sentido para que terminen con otro sentido. Con el tiempo, las terminales automotrices empiezan a hacer uso de esta figura del agente institutorio para constituirse en aseguradores o en extensión de los aseguradores. ¿De qué manera? Muy sencillo. No tienen que cumplir ningún requisito de los que sí tienen que cumplir el productor de seguros y funcionan a través de lo que se llaman los contratos de mandato. Un contrato en el cual el asegurador habilita a una persona física o jurídica para que en su nombre y representación pueda gestionar operaciones de seguro, canalizar diferentes tipos de operaciones, vender, realizar endosos, modificaciones, etc. Salvo emitir póliza, que sigue siendo una facultad y derecho de las aseguradoras, el agente institutorio se consideraba como un brazo de la aseguradora o una extensión de la aseguradora. Vale decir que el responsable en última instancia de cualquier mal asesoramiento o cualquier inconveniente que hubiese terminaba siendo el asegurador por este contrato que estaba vinculándolo con una persona que le facilitaba el acceso a poder seguir comercializando diferentes productos que la aseguradora podía sacar al mercado. Habíamos mencionado anteriormente que la ley 22.400 prevé en su articulado cuáles son los requisitos necesarios para poder inscribirse en el registro de productores asesores de seguros que a tal fin tiene habilitado la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los requisitos no son de los más complejos que hay. De hecho, dice que para poder
inscribirse en el registro de productores asesores, debe haber, la persona debe tener domicilio real en el país, debe abonar un derecho de inscripción, debe acreditar competencia, esto es, a través de rendir un examen evaluatorio ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es para lo que ustedes se están preparando y para lo que ustedes saben cuentan con todo el apoyo del equipo de trabajo de la plataforma virtual a los efectos de lo que necesiten y que estemos a su alcance para poder hacerlo. Y a su vez, que esta persona no se encuentre incursa en ninguna de las inhabilidades que están previstas por la ley en los artículos 8 y 9 específicamente. ¿Cuáles son las inhabilidades previstas? Absolutas en el artículo 8 y relativas en el artículo 9. Vamos a tratar de diferenciarlas y de que quede más o menos aclarado para todos aquellos que a lo mejor les puede resultar confuso esto de leer una ley o leerlo solamente, y explicándolo de una manera un poco más terrenal, como suelo decir yo. Dentro de las inhabilidades vamos a distinguir dos o tres formas para que quede más o menos claro. La primera que podemos mencionar son aquellas inhabilidades absolutas temporales. ¿Por qué temporales? Porque seguramente hay una escala de tiempo que poder cumplir por algo que hemos hecho en alguna otra época que no nos permite poder inscribirnos para rendir el examen ni inscribirnos en el registro. Ahí tenemos, por ejemplo, la primera de ellas, que es estar inhabilitado por alguna situación concursal. Esto es, que hayamos tenido alguna actividad comercial en la cual hemos ido a un concurso preventivo o un concurso de acreedores y ha hecho que quedemos sin la posibilidad de hacerlo por el término de 5 años. Vencido ese plazo, podemos acceder a los requisitos que nos plantea la ley 22.400 para rendir el examen e inscribirnos. Condenados, no procesados ni con sentencia firme por determinados delitos. Esto es hasta 10 años después de que se haya cumplido la sentencia. Haber intermediario dentro de materia de seguros como productor sin haber estado inscrito en el registro. Esto es lo que se llama una inhabilidad absoluta permanente. Sumado a esto, tenemos lo de haber sido excluido del registro de productores por alguna de las faltas que están previstas en el artículo 13 y que se sancionan a través del artículo 13 de la ley. Vale decir que mencionamos las temporarias, mencionamos las permanentes como una particularidad de decir esta persona ya fue productor o no puede serlo nunca más dentro de esto. Considerando que la matrícula de productor de seguro no es la obtención de una matrícula profesional, sino una matrícula habilitante para lo que es operar en seguros. Y finalmente aparecen lo que se llaman las inhabilidades absolutas por incompatibilidad, que acá lo que se tiene en cuenta es que la figura del productor es incompatible con alguna función que está realizando la persona que necesariamente tiene que ver con la actividad aseguradora. Por ejemplo, ser liquidadores de siniestros o comisarios de averías, ser subgerente o mayor rango de cualquier compañía de seguros, ser funcionarios o empleados de la Superintendencia de Seguros de la Nación o de las cámaras tarifadoras, en la época en que existían estas cámaras tarifadoras. Todo esto lo que me está indicando es que no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. No obstante, si yo dejo de ser liquidador o renuncio a la matrícula de liquidador, tranquilamente puedo obtener la de productor. Si renuncio a la compañía de seguros, lo mismo, y si renuncio a la superintendencia, lo mismo. La inhabilidad relativa, que la menciona el artículo 9 de la ley, está dirigida hacia lo siguiente, y dice que habla de la imposibilidad de poder vender seguros a los directores, gerentes, síndicos, liquidadores, empleados de cualquier entidad en relación con los clientes de la entidad para la que presta servicios. Vamos a tratar de pasarlo, ahora vamos a pasarlo al llano de manera que quede bastante claro. Por ejemplo, si yo soy el gerente de una concesionaria de autos, y soy a la vez productor de seguros, no le puedo vender seguros a los clientes de la concesionaria, porque ahí estaría incurriendo en una incompatibilidad relativa o una inhabilidad relativa. Sí puedo venderle a cualquier otra persona, a amigos, familiares, amigos de mis amigos, a los padres de los compañeros de mis hijos, etc. Pero no podría comerciar o hacer diferentes tipos de actividades de seguro o generar pólizas de seguro con los clientes de la empresa en la cual yo presto servicio por la cual me paga una remuneración.
Sí, espero que con esto les haya quedado bastante en claro, porque muchas veces se hace una gran confusión en que cómo tiene que ver o se relaciona con la actividad aseguradora. Lo que tiene que ver de la actividad aseguradora con respecto al productor son las famosas incompatibilidades, mientras que acá hablamos de una relatividad. Vale decir que no quiere decir que no se haga. La ley dice que no se debe hacer y que esto no estaría permitido que se pueda desarrollar. Algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta con respecto a la matrícula. La matrícula puede ser cancelada por sanción de la superintendencia. Esto tienen que saberlo, ya que existe una relación con la superintendencia que la vamos a desarrollar. Si yo no pago el derecho anual que tengo que hacer por la matrícula, a partir de los 2 años que yo no haya podido pagar la matrícula se me suspende automáticamente. Para poder rehabilitarla voy a tener que ver con la superintendencia cuál es la falta que he cometido o qué es lo que me está faltando que no puedo pagar la matrícula para poder desarrollarla. Por otro lado, si a los 5 años de no haber pagado la matrícula no regularizo la situación, directamente la matrícula se da de baja. Quiere decir que se inhabilita la matrícula absolutamente, y para poder obtenerla nuevamente lo que voy a tener que hacer es nuevamente un curso, nuevamente rendir un examen y aprobarlo, y nuevamente volver a inscribirme en el registro de productores. Yo puedo obtener la matrícula, esto es, rendir el examen, aprobarlo, obtener la matrícula y decidir que no quiero operar. En esta circunstancia tengo 2 alternativas por hacer. Una, mantengo la matrícula activa pero no operativa, para lo cual lo que voy a tener que hacer es pagar todos los años la inscripción que me corresponde, el derecho de inscripción que me corresponde, y además realizar la cantidad de horas obligatorias del programa de capacitación continuada que me exige la superintendencia. O tengo otra opción, que es suspender la matrícula, solicitar por nota a la superintendencia que me suspenda la matrícula debido a que no voy a estar posibilitado de utilizarla. Esta suspensión tiene estas características. Tiene un mínimo plazo de 1 año y un máximo de 5 años. Esto es, si yo decido suspenderla a partir del mes de enero del año 2014 y decido habilitarla en el mes de junio del 2014, me van a decir no puede porque no ha pasado el año. Quiere decir que una vez que yo solicité la suspensión, al año de haberla solicitado, esto sería en el ejemplo, en enero del 2015, recién la voy a poder habilitar. Y tiene un plazo máximo de 5 años. Si yo llego a los 5 años con la matrícula suspendida, la superintendencia me va a decir, caballero, ha vencido el plazo para la suspensión de la matrícula, tiene que decidir qué hace, si solicita la baja o si la vuelve a activar. Activarla puede ser en las circunstancias en las cuales yo lo explicaba antes, esto es, tenerla habilitada pero no operativa. Pago el costo de matriculación que corresponde que pague y tengo la obligación de ir cumpliendo con los cursos. Mientras que en la etapa de suspensión solamente se paga un costo de mantenimiento, así se llama, que es de 20 pesos, o sea que no es para nada oneroso, y no tengo obligación de cumplir con los cursos, salvo en el año en que decida habilitar la matrícula. Específicamente nada más que eso. Dentro de las diferentes instituciones que se forman a partir del momento en que la ley empieza a operar, aparece lo que se llama el ente cooperador de la ley 22.400. El ente cooperador, el objetivo que tiene es brindar la cooperación técnica y financiera a la superintendencia, sobre todo en lo que tiene que ver en la relación que tiene la superintendencia con todo lo que es el canal de productores, de asesores de seguros en todo el país. Lo que se buscaba originalmente, y todavía se sostiene esto, es un mejor funcionamiento de todos los métodos operativos y buscando cada vez la modernización y la profesionalización de la actividad. Contribuir además a todo lo que es el cumplimiento de la misión, visión y funciones que la ley 22.400 prevé y que le confiere la Superintendencia de Seguros de la Nación. Supervisar además todas las actividades académicas y administrativas. De hecho, todo lo que es la parte de educación hoy sigue pasando a través del ente cooperador de la ley 22.400. A su vez, antes de que se implementara a partir de marzo del año 2013 en la rúbrica digital, que ustedes han visto algo sobre el tema, el ente era el elemento o el organismo que gestionaba
las autorizaciones y las rúbricas ante la superintendencia. Digamos que hacía de mediador entre las necesidades que tenían los productores, sobre todo en el interior, al que no tenían la posibilidad de llegarse hasta la superintendencia para ser rubricado el libro, sino que ellos hacían toda la gestión, rubricaban y después hacían la gestión de regreso hasta que llegaba a manos del productor. El control de todos los que se llaman los prestadores y esencialmente todo lo que es el contralor y ejercer en alguna medida una cierta influencia en lo que hace a los exámenes de habilitación profesional, que son los que tienen que rendir. El productor, en el desarrollo de la actividad, una vez que ya son productores asesores de seguros, tiene diferentes funciones y deberes que están mencionadas en la ley. Y con esto que habíamos explicado antes, que existe una relación con el asegurador y con el asegurado, estas funciones van quedando un poco más en claro. Con el asegurador, las principales funciones son la de gestionar operaciones de seguros, la de informar sobre las personas que contraten, mucho más porque ustedes están viendo una ley que es la ley de lavado de dinero 25675, donde los que vayan a dedicarse específicamente al rubro seguros de personas y seguros de retiro están indicados como sujetos obligados a informar. ¿A informar qué? Los crecimientos patrimoniales que pudiera haber de un asegurado en el cual no se pudiera conocer exactamente cuál es el origen de los fondos para ese crecimiento o cuál es la actividad específica que desarrolla. Informar a la entidad aseguradora cualquier modificación del riesgo. De hecho, si el asegurado nos hace un comentario o nosotros en una visita observamos que ha habido modificaciones que pudieran significar una agravación del riesgo con respecto a la contratación original, estamos en condiciones de denunciar a la aseguradora para que la aseguradora esté notificada y tome cartas en el asunto y realice los canales correspondientes dice que tiene que hacer. Cobrar las primas de seguros cuando la aseguradora lo autorice. Entregar o girar las primas dentro de las 72 horas cuando no estuviera habilitado. Acá quiero marcar una diferencia. Cuando el productor está autorizado y habilitado por la aseguradora, generalmente se desarrolla un convenio. Este convenio lo autoriza al productor para que cobre las primas de seguro y a su vez las pueda rendir en plazos que quedan pactados dentro de un convenio. Esto puede ser a los 10 días, cada 15 días, una vez por mes, depende de la modalidad de las aseguradoras. Ahora, cuando la aseguradora no lo autoriza para que lo haga, la ley dice que tiene 72 horas, fíjense la primera vez que habla de horas, 72 horas para poder rendir esa cobranza en la aseguradora. Lo que hizo fue intermediar, fue ir a lo del asegurado, entregarle un recibo, cobrar, venir a la aseguradora y rendirlo. Con respecto al asegurado, ¿cuáles son las funciones que tiene que tener? Asesorarlo convenientemente, dice la ley, en todo lo que hace a la contratación de las coberturas y que sea la más adecuada. Ilustrarlo al asegurado o cualquier interesado en forma detallada respecto a las cláusulas del contrato. Por eso es que es muy importante tener en cuenta y conocer cuando estamos haciendo un asesoramiento qué es lo que le estamos ofreciendo y si específicamente se adecúa a la necesidad que tiene el asegurado. Asesorarlo al asegurado también durante la vigencia del contrato sobre sus derechos, cargas, obligaciones y muy en particular en el momento en que sucede un siniestro. Y existen funciones que son propias del productor de seguros, como son ejecutar, dice, con la debida diligencia y prontitud todas las instrucciones que reciba de los asegurables, de los asegurados y de las aseguradoras en relación con las funciones que tiene con cada uno de ellos. Además, comunicarle a la autoridad de aplicación, esto es la superintendencia, cualquier circunstancia que lo coloque dentro de alguna de las inhabilidades previstas en la ley. Esto es, si por cualquier circunstancia quedara incurso en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo 8 o en el artículo 9, debiera comunicarlo a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ajustarse en materia de publicidad a lo establecido por la autoridad de Contralor. Ustedes ya han visto en el primero de los módulos la ley 20091 que habla sobre la publicidad engañosa. Esto es, yo no puedo poner fulano de tal seguros generales porque la palabra seguros generales está asociada a una empresa que presta seguros generales o que se dedica a la actividad. Sí puedo poner productor asesor de seguros, productor de seguros, asesor de seguros, organización de seguros, eso sí, asociado al nombre. El productor tiene que tener una matrícula que se abona anualmente. La falta de pago del derecho de inscripción hace que se
pueda llegar a caducar la matrícula, como ya lo dijimos anteriormente. Capacitarse con una determinada carga horaria. En este momento, la superintendencia, dentro de la carga horaria, le está indicando al productor que tiene que asistir obligatoriamente en forma presencial a 2 cursos que equivalen a 2 horas cátedra, o sea, 2 horas de 45 minutos de 2 temas obligatorios que cuando la superintendencia en el mes de febrero o marzo emite la resolución para el año en curso, determina cuáles son los temas de carácter obligatorio. Además, hay un módulo que se llama de temática libre, que tiene que hacerlo, pero que lo puede obviar en un año, pero necesariamente debe cumplirlo después. Y se ha agregado, ya desde hace unos años, una modalidad e-learning, que se considera como 1 hora más de carga digamos, de capacitación que tiene que tener, donde generalmente son temas sumamente interesantes para el productor y siempre de actualidad. Al punto tal, por ejemplo, que en el año 2013 el tema de referencia del e-learning se llamaba Planes, o sea, el Plan Nacional Estratégico del Seguro, donde va comentando y explicando cuál es la misión, visión, objetivo, funciones del Planes, cómo se va desarrollando y cuáles son las diferentes áreas que va abarcando. A partir de ahí se hace todo un desarrollo y cada tema que se va desarrollando tiene un módulo de preguntas que hay que responder y existe una fecha límite que normalmente era el 30 de noviembre y excepcionalmente en el año 2013 se hizo hasta el 30 de diciembre para que se pueda acceder. ¿Qué implica no hacer estos cursos obligatorios por parte del productor? Lo siguiente: si no he concurrido durante el transcurso del año calendario, esto es hasta el 31 de diciembre, a los cursos de temática obligatoria que dice la superintendencia, la consecuencia va a ser que cuando tenga que pagar la matrícula, que esto es el 30 de abril del año siguiente, no me va a habilitar el pago de la matrícula porque va a indicar que no he cursado las horas obligatorias. Ustedes dirán, bueno, vamos y la cursamos y ya está. El problema es que el cursado obligatorio finalizó el 31 de diciembre. Para regularizar esta situación, yo tengo que hacer lo siguiente: inscribirme en el siguiente turno de examen diciendo que lo que tengo que rendir son los temas obligatorios instruidos por la Super en el año anterior, esperar la fecha de examen que corresponda de acuerdo al momento que me he inscrito, asistir al examen, rendir una temática de pregunta y esperar el resultado para que me habiliten nuevamente el pago. Si no hice el curso de e-learning, la circunstancia es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque a partir del mes de febrero, por el hecho de que en enero generalmente no hay una actividad muy desarrollada y generalmente hay un asueto administrativo declarado para las funciones públicas, a partir de febrero yo puedo solicitar a la gerencia de productores de la superintendencia que me habiliten el curso e-learning, para lo cual me van a decir: le enviamos una boleta de depósito para que usted abone la suma de 50 pesos en el Banco Nación, nos envía la copia pagada y sellada por el banco y a partir de las 24 horas usted va a tener habilitada la plataforma para poder hacer este curso. O sea, es un poco más sencillo, pero todo lo que era gratis en alguna medida y lo único que me pedía era asistencia o el hecho de sentarme en la máquina y hacerlo, me cuesta dinero y me cuesta más tiempo por no haber tenido durante el transcurso del año, no haberme hecho el suficiente tiempo para poder cumplir con este requisito que es esencial. Después, como toda actividad comercial, estamos obligados los productores a llevar registros. En nuestro caso son 2 registros: un registro de operaciones de seguros y un registro de cobranzas y rendiciones de las operaciones que se hacen. Con respecto al registro, vale la pena hacer unas cuantas aclaraciones y justifica hacerlas en este momento. Hay diferentes tipos de registros. Están desde los libros manuales, esto es, el productor tiene libros con hojas en los cuales va llenando en forma manual cada una de las operaciones que va teniendo o cada una de las rendiciones de cobranza que va teniendo. Están los libros que se hacen en los cuales lo que se hace foliar son hojas de computación, de manera tal que yo tengo un registro, un soporte magnético de todas las operaciones, las compilo y las ordeno por fecha, las numero en forma correlativa y después lo que hago es dar una orden de impresión y se van imprimiendo. Y a partir del 1 de marzo de 2013, para todos los productores que se matriculen a partir de esa fecha y además para todas las sociedades de productores, figura que ya vamos a ver también con detenimiento, existe la obligatoriedad de entrar en el sistema de rúbrica digital.
que casualmente fue uno de los temas obligatorios que se desarrollaron en los cursos del año pasado del programa de capacitación continuada. Esta rúbrica obligatoria, ustedes tienen todo un comentario de lo que es específicamente la circular que ha salido, y en lo posible vamos a tratar de brindar explicaciones a quien lo crea necesario, más allá de que es un tema bastante sencillo. Se accede a través de la página de AFIP, que es la única que se considera que tiene la capacidad probada y el soporte necesario para soportar toda la actividad que se pueda llegar a desarrollar. Y la superintendencia, dentro del planes, tiene previsto que gradualmente va a ir incorporando a todos los productores en funciones, que son 27.000 matrículas activas, para que ustedes tengan una idea, dentro de lo que es este programa de la rúbrica digital, y va a procurar hacerlo en el tiempo. No puede hacerlo de una forma así atropellada o sin un programa o sin una planificación más o menos ordenada. Dentro de las funciones y deberes del productor asesor organizador, que el organizador es una de las funciones previstas dentro de la ley 22.400, habla del asesor directo y del asesor organizador, está la de informar a la aseguradora en todo momento de los antecedentes personales de los productores que van a formar parte de la organización o que ya forman parte de la organización. Además, seleccionar, asistir, asesorar a todos los productores de su organización. Cobrar las primas de seguros en los casos que haya sido autorizado, y acá tiene la posibilidad de hacerlo en su doble condición, en la condición de productor y además en la condición de organizador. Y contribuir a ejecutar con debida diligencia y prontitud todas las instrucciones que reciba de los asegurables, asegurados y aseguradores. La función del organizador esencialmente es poder contar con un grupo de productores que trabajen junto con él, y para que puedan desarrollarse y puedan tener la figura de una persona que tenga algún conocimiento mayor o que pueda tener una facilidad mayor para llegar al cliente y explicar las diferentes coberturas. Dentro de lo que es el asesoramiento que un productor tiene que tener para cuando toma contacto con un asegurable o que se transforma en asegurado, tenemos que hay un asesoramiento previo a la contratación del seguro. Esto es, sentarse a escuchar qué es lo que necesita el cliente y no tratar de imponer qué es lo que le queremos vender o asegurar sin entender específicamente cuál es su necesidad. Una vez que hemos escuchado, armamos una propuesta de seguros de común acuerdo con la aseguradora y pasamos, una vez que es aceptado, a la etapa de suscripción. Esto es la aceptación del riesgo con las condiciones puestas por la compañía de seguros dentro de lo que es la propuesta. Una vez que se emite la póliza, tenemos que hacer un control del contenido del contrato. Esto es, verificar con la propuesta que el contrato, o sea la póliza, se ajuste específicamente a lo que el cliente pidió y porque efectivamente estaba necesitando. En el caso que hubiese un siniestro, tenemos que actuar con rapidez y prontitud. Lo primero que se hace es una contención del asegurado, porque se entiende que todo siniestro es una situación de shock o estresante para el asegurado, para la cual no está preparado para este tipo de cosas. Entonces, necesita siempre una persona que tenga un corazón cálido pero una cabeza fría. El corazón cálido para poder hacer la contención y la cabeza fría para poder indicar claramente cuáles son los pasos y procedimientos que hay que tener en cada momento. Tenemos que hacer las comunicaciones que nos impone tanto una parte como la otra, el traslado de la documentación, ya sea del asegurado hacia la aseguradora y esencialmente de la aseguradora hacia el asegurado, y la asistencia en todo momento al asegurado. Cuando nos dedicamos a hacer este tipo de asesoramiento, entre el momento que media desde la presentación de la propuesta a la aseguradora hasta la póliza, suele suceder que el asegurado solicite alguna constancia o un certificado de cobertura. Acá aparece la parte del certificado de cobertura. Algo que tiene que dar en claro que el productor asesor de seguros, dentro de la ley, no tiene autorizado poder emitir certificados de cobertura y firmarlos en forma personal. No cuenta con esa autorización por la aseguradora. Hay una excepción a la regla que dice que cuando la aseguradora lo habilite específicamente y lo autorice, tiene que hacer un registro de firma y presentarlo a la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque el certificado de cobertura es una atribución específica de la aseguradora.
El certificado de cobertura lo que dice es que está dando constancia, está diciendo, está aseverando de que el cliente ha contratado una cobertura de seguros con la aseguradora, está dando testimonio de que así es. Por lo tanto, no se podría negar en caso de siniestro a prestar la cobertura que dice el certificado que está haciendo. Entonces, en nuestra tarea de intermediar, no estamos facultados para decir si la cobertura se hace o no se hace. En la actualidad existen sistemas desarrollados por las aseguradoras de lo que se llama la carga de operaciones online. Esto es, todo lo que está tabulado y parametrizado dentro de estos sistemas online me permite hacer la carga de operaciones y que, dependiendo de la modalidad de la compañía, la póliza quede en una carga provisoria para después ser cerrada por el suscriptor de la compañía, o de lo contrario, que me devuelva una póliza emitida con su número correspondiente y su clausulado correspondiente. Cuando el productor ya tiene en su poder la póliza, tiene que entregársela al cliente. Esta entrega al cliente ya empieza a producir efectos jurídicos para todas las partes. Y a partir de este momento es cuando el productor tiene que ser sumamente cuidadoso y tener en cuenta cuáles son todos los plazos sobre los cuales debe asesorar necesariamente a su cliente para que tenga en cuenta. Por ejemplo, a partir del momento que le entrego la póliza, tengo que aclararle que en el frente de la póliza está transcrito el artículo 12 de la Ley 17418, que dice que el asegurado cuenta con 30 días a partir de la recepción de la póliza para impugnar los términos del contrato si el contrato no se ajusta específicamente a la propuesta. Es la primera cosa que tiene que tener en claro, porque forma parte del derecho del asegurado de no tener que abonar o poder impugnar el contrato si no está conforme o no está de acuerdo a lo que originalmente se había pactado en la propuesta. Después tengo que indicarle lo siguiente, que la póliza debe ser abonada dentro de los plazos previstos en el caso que haya sido financiada en cuotas, porque la falta de pago de la cuota genera, a través de la cláusula de cobranza del premio que está transcrita en todas las pólizas de seguros, que el asegurado entre en mora en general, y esa mora hace que automáticamente se proceda a una suspensión de la cobertura. Por lo tanto, cualquier siniestro que pudiera ocasionarse dentro del periodo de la suspensión, la compañía podrá alegar que no había cobertura o alegar caducidad de los derechos por el incumplimiento de la carga de haber abonado. Además, en el caso en que tenga un siniestro, tengo que advertirle de que tiene 3 días, y acá ténganlo siempre en cuenta, la ley no dice ni horas ni hábiles, habla de 3 días, dice que el tomador o su derecho habiente deben realizar la denuncia en la aseguradora dentro de los 3 días de haberse producido o de haber tomado conocimiento que se ha producido este siniestro. El productor de seguros, para que también les quede claro, no está habilitado ni autorizado para realizar y formalizar la denuncia en la aseguradora. Realizar, formalizar quiere decir, yo confecciono el formulario y lo firmo en nombre y representación de mi cliente. ¿Por qué? Porque es un mandato que no me ha dado el cliente. De hecho, esta presentación de la denuncia la puede desconocer la aseguradora y la puede desconocer el asegurado. Lo óptimo, lo lógico, lo ideal es que quien ha sido partícipe del siniestro sea quien confeccione el formulario y además que lo firme debidamente. A partir del momento de esta presentación del siniestro, si es un siniestro de las ramas patrimoniales, aclararle que la compañía tiene 30 días para expedirse sobre el derecho a ser indemnizado. Esto lo vimos cuando analizamos las ramas de seguros patrimoniales. Estos 30 días, lo que la compañía determina es si corresponde o no corresponde indemnizar. A partir del momento que dice la compañía corresponde indemnizar, empieza a correr el plazo de la prescripción. Esto es, la ley de seguro dice que el plazo de la prescripción es el derecho que tiene el asegurado para cobrar y está establecido en el término de 1 año a partir de que ese derecho es exigible. Esto es, cuando la aseguradora reconoció el derecho a ser indemnizado, dentro del año yo tengo que cumplimentar la documentación que me solicita a los efectos de que la compañía pueda realizar la liquidación del siniestro. En los seguros patrimoniales, además, existe una particularidad que es el tema de que la indemnización, el monto a indemnizar, generalmente se discute o se negocia, como ustedes quieran llamarlo. La compañía me dice, por el robo a usted le corresponden 10.000 pesos, yo le digo me corresponden 14, me dicen 12, yo digo 13. Una vez que celebramos el acuerdo y rubricamos el acuerdo, la ley dice que dentro de los 15 días esa indemnización debe ser abonada. Y
Acá también justifica recordarles que la ley 17418, que es la ley de contrato de seguro, es la que regula la relación entre las partes, esto es, la aseguradora y el tomador asegurado. No estamos hablando nunca con respecto a las relaciones con los terceros que van a reclamar por un daño, porque eso está regulado a través del Código Civil, que nada tiene que ver con este tipo de cosas. Además, tengo que tener en cuenta de advertirles siempre sobre el vencimiento de la póliza a los efectos de que se pueda gestionar con la debida antelación la renovación correspondiente para evitar estar sobre el último momento en una circunstancia de que pueda quedar un pedido sin seguro y que el asegurado pueda sufrir algún perjuicio durante ese tiempo. El productor de seguro, a lo largo del desarrollo de toda su actividad, tiene diferentes ámbitos de responsabilidad, a saber, penal, civil y reglamentaria o administrativa. Tiene una responsabilidad penal, ¿por qué? De hecho, está previsto en la ley que la retención indebida de primas por parte del productor, esto es, le ha cobrado al cliente y no le ha rendido a la aseguradora en los tiempos previstos, hace de que el asegurado quede sin cobertura y por lo tanto es pasible de una denuncia penal. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es retener dinero que no es de él, que es de un tercero que se llama el asegurado, para entregarle a un prestador que se llama asegurador. Esta retención indebida puede conllevar una pena que va de 1 a 6 años y con la inhabilitación para poder operar nuevamente con la matrícula equivalente al doble del tiempo de la condena que se le hubiese dado. Tiene una responsabilidad civil y en este caso la responsabilidad civil podemos dividirla en dos partes porque tiene una responsabilidad civil para con el asegurado y a su vez para con la aseguradora. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la parte de la responsabilidad civil hemos hecho una filmación al respecto de lo que es los seguros de responsabilidad civil. Tenemos esta particularidad que puede ser por culpa o negligencia que sea en ocasión de un delito o por hechos que van específicamente bajo la dependencia del productor. Acá donde está el nacimiento de la responsabilidad civil subjetiva y objetiva. En la subjetiva estamos hablando de un sujeto, que sería específicamente el productor, que con su accionar o su omisión le ha provocado un perjuicio a la aseguradora o al asegurado. Y en la objetiva hace de que todos los daños que se pudieran haber ocasionado, a la vez por las cosas de las cuales nos valemos, pudieran haber afectado también a la aseguradora o al asegurado. Tengan en cuenta que, además de lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, existe una responsabilidad reglamentaria o administrativa, como ustedes quieran, que es la que vincula al productor en su propia actividad, en lo que es la generación de su actividad y que está supervisado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Aquí es donde aparecen las sanciones previstas dentro de la Ley 22.400 por el incumplimiento de las funciones y los deberes que la ley le está asignando al productor. Las sanciones van desde las sanciones genéricas hasta las especiales, que comienzan con un llamado de atención la primera vez, con un apercibimiento, con una multa económica. Después puede pasar lo siguiente, que la superintendencia decida, en función de la gravedad o reincidencia o reiteración de estos incumplimientos, decida inhabilitar la matrícula por hasta un periodo de 5 años. Y la más grave de todas, que es la cancelación de la matrícula en el registro de productores asesores de seguros, lo cual dice que ya no vamos a poder desarrollar la actividad porque hemos hecho una falta, hemos cometido una falta de tal gravedad que el organismo de Contralor ha decidido directamente cancelarnos la matrícula y no nos va a dar la posibilidad de que volvamos a obtener una matrícula habilitante. La superintendencia, para poder específicamente sancionar a un productor, se basa en diferentes conductas o comportamientos del productor. Esto es, la pena se va a graduar en función a la gravedad de la falta y de la reincidencia que haya tenido. Todos los responsables van a ser solidariamente obligados al pago de la multa. Esto es, si yo estuviese dentro de una sociedad o de una organización, habrá que ver cuál es la circunstancia. Como sociedad puedo ser obligado solidariamente a pagar la multa en el caso de que la sanción sea a uno de los integrantes de la sociedad.
Dice que los aseguradores no pueden abonar las multas que le hayan sido impuestas a los productores, o sea, no pueden pagar en lugar del productor esta multa económica. Y dice que la multa que no se hubiese pagado se va a transformar en arresto a razón de un día por cada 40 pesos de multa. Que quede claro que el arresto es una sanción administrativa, no hablamos de prisión, sino que hablamos de arresto. Vamos a la parte más interesante que les va a importar a ustedes y que de hecho nos importa a todos. ¿Cómo cobramos y qué cobramos? O sea, ¿cuál es el derecho que tenemos al cobro de las comisiones? El derecho al cobro de las comisiones fundamentalmente lo que dice es que para poder cobrar comisiones debo ser un productor intermediario matriculado, como punto número 1. Segundo, tengo que haber intermediado en la operación, o sea, necesariamente tengo que haber acercado a las partes para poder estar como intermediario y que se me califique como tal. Tercero, tengo que haber tenido relación con el negocio que genera, aunque ya no intermedie. ¿Por qué? Porque yo intermedié para la concreción, pero después se sigue generando la comisión a partir del momento que el cliente, el asegurado, va pagando. El seguro tiene esta particularidad de ingresos que es lo que se llama el ingreso residual. Esto es, yo hago un muy buen esfuerzo la primera vez para poder concretar una operación y después, mientras el cliente siga abonando las primas, el productor sigue cobrando las comisiones. O sea, no es que parto todos los meses de cero por lograr un objetivo, sino que lo que voy haciendo es acumular comisiones de las diferentes operaciones que voy concretando a lo largo del tiempo. Y así es como se va haciendo una cartera. Una cartera no se arma de un día para otro, ni de un mes para otro. Es un tema de tiempo, paciencia y conocimiento, para que ustedes lo vayan considerando. Estas comisiones habitualmente se pactan libremente con las compañías de seguros, salvo que las autoridades de Contralor dispongan algo en contrario. De hecho, la Superintendencia de Seguros de la Nación puede disponer que exista un tope máximo o un nivel mínimo de comisiones. Tenemos un triste antecedente en nuestro país en el año 2012 con la modificación de la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24557, donde en la nueva normativa se estableció un tope comisional dentro de la ley de un 5%. Cuando habitualmente estaba entre un 8, un 10, un 12%, se estableció un nivel máximo de remuneración de reconocimiento para las comisiones del intermediario de un 5%. O sea que se puede hacer, esperemos que no se haga nunca más. Toda comisión que se percibe está necesariamente ligada a la prima del seguro que se ha contratado y dice que sigue su suerte. Cuando dice sigue su suerte es, si la prima se sigue pagando, la comisión se sigue cobrando. Ahora, si el seguro se cancela por alguna circunstancia y hemos cobrado comisiones en forma anticipada, ya sea porque el seguro, la cobranza ya se canceló y la vigencia aún continúa, necesariamente vamos a tener que devolver la parte proporcional que corresponda a la prima que se ha anulado. Esto es, si yo tengo una comisión de un 10% sobre una prima de 100 pesos y se ha cobrado en forma anticipada, voy a tener que devolver esa parte proporcional al mes siguiente de que se produce la anulación o la rescisión del contrato, por cuanto ya el contrato no está vigente y por lo tanto no tienen que seguir abonándome. ¿Cuándo voy a cobrar esa comisión? Cuando la aseguradora efectivamente perciba el importe por parte del asegurado. Vale decir, si el asegurado hace la contratación de la póliza en el mes de enero y me paga con un cheque al mes de febrero, la aseguradora efectivamente va a percibir la cobranza en el mes de febrero. Por lo tanto, como productor voy a percibir la comisión al cierre de las operaciones del mes de febrero, cuando el cheque se haga efectivamente cobrado por parte de la aseguradora. Dice que la comisión es parte de la prima y está contenido en ella. ¿Qué quiere decir? Esto es como para romper algunos tabúes que existen sobre que las operaciones que se hacen con los productores o con los intermediarios encarecen la prima del seguro. Para nada. Dentro de las primas de tarifas ya están contemplados cuál es el margen comisional que se le va a otorgar a los productores. Por lo tanto, ya está dentro de lo que es así. Vale decir que si yo tuviese que hacer un análisis y limpiar un poco todo lo que he venido diciendo, tendría que decir que el tomador de la póliza o el asegurado, que es el que paga la prima del seguro, es el que en definitiva me termina pagando la comisión a mí.
Por eso tengo que entender claramente que tengo que velar por la integridad del cliente y estar permanentemente atento a lo que esté necesitando, a lo que esté requiriendo, por cuanto en la medida que más producción y mayor cantidad de operaciones de seguros vaya haciendo, me va a posibilitar tener cada vez más y mejores ingresos. ¿Qué puedo hacer yo si decido vincularme con una aseguradora o desvincularme con una aseguradora? La vinculación generalmente es un acercamiento de partes. Entonces yo me acerco a una aseguradora con la intención de trabajar, me van a plantear una serie de requisitos y condiciones, voy a tener que firmar un contrato y a partir de allí nace mi vinculación con esa aseguradora con la cual voy a comercializar los productos que tenga o las diferentes alternativas que me pueda dar para los clientes o para los asegurables con los cuales yo tengo trato permanente o empiezo a vincularme con nuevos clientes. Ahora, ¿qué pasa si decido desvincularme de la aseguradora? Por la razón que sea, ya sea porque no tuvo un incumplimiento, porque sus números no son los adecuados, porque sus trámites administrativos son burocráticos, porque son muy lentos para pagar los cientos, puede haber un montón de causas, o simplemente porque decido cambiar por una alternativa mejor para mis clientes. Acá también vale aclarar que lo que tiene que primar en la elección de una buena aseguradora es la trayectoria, el cumplimiento, el comportamiento que tiene en el mercado, la posibilidad de productos que tiene para la cartera de clientes que yo tengo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tengo que priorizar cuánto me va a pagar de comisiones o cuánto voy a ganar por cada operación. Esto es secundario. O sea, el dinero no puede ser un objetivo en sí mismo. Es la consecuencia de algo que estoy haciendo. Entonces, mi misión fundamental como productor es generar cada vez más y mejores operaciones de seguros que como consecuencia me van a posibilitar tener cada vez más y mejores ingresos que me permitan mejorar mi estándar de vida cada vez más. Si decido desvincularme, voy a tener que comunicarle a mi cartera de clientes esto de decir: no voy a trabajar más con esta aseguradora por diferentes circunstancias, si estás de acuerdo vamos a cambiar. Por lo tanto, voy a tener que conseguir que cada uno de los clientes me firme la anulación de la cobertura, o sea, la rescisión de las pólizas, para presentar a la aseguradora y poder hacer un traspaso efectivo a otra aseguradora de otras características. Vamos a abordar ahora ya sobre el final de esta charla de café que hemos estado manteniendo. Vamos a marcar las diferentes formas que tienen los productores para juntarse, para asociarse, para establecer una relación diferente a la de ser un productor asesor directo. Y vamos a mencionar dos en particular. La primera de ellas es la organización de seguros. Una organización de seguros se entiende como una unión de voluntades con el objetivo de poder crecer entre todos, transformando un equipo que trabaje con sinergia y pueda ir hacia adelante. La característica fundamental de una organización, primero, es que todos los integrantes de la organización necesariamente deben ser productores asesores de seguros matriculados. Yo puedo formar una organización de seguros con 4 productores matriculados donde uno de ellos ejerce el carácter de organizador. No tengo la posibilidad de incorporar gente que no tenga matrícula y que quiera trabajar dentro de la organización. Solamente lo puedo hacer así. También queda claro que una vez que ya tengo la organización y los productores se van vinculando, tengo la opción como organizador de seleccionar y de decidir qué productor ingresa a la organización y qué productor no ingresa. También los productores tienen la libertad de decidir en cualquier momento cuándo deciden salir de la organización, o sea, escindirse de la organización. La otra forma que hay es hacer una sociedad. La ley 22.400 prevé que se pueden hacer sociedades de todos los tipos habilitados dentro del Código de Comercio. Esto yo puedo hacer una sociedad anónima, una SRL, una sociedad en comandito, una sociedad cooperativa, etcétera, etcétera. Y tiene algunas particularidades. Quede claro lo siguiente: yo puedo armar una sociedad con 2 personas. Lo único que necesito para poner sociedad es que haya por lo menos 2. De ahí en adelante puedo hacer un número indeterminado de personas para hacer una sociedad. Las particularidades de la ley dice lo siguiente: cuando yo vaya a formar una sociedad de 4 personas o menos de 4 personas, todos deben ser productores de seguros matriculados. Es decir, si yo hago una sociedad de 2 productores matriculados, de 3 matriculados, de 4 matriculados. Si hago una sociedad de 10, mientras que 4 sean matriculados, los otros 6 pueden no serlo.
Y ustedes dirán, ¿cómo puede vender una persona que no está matriculada? Sencillamente porque venden por la matrícula societaria. Esta es la particularidad que tiene la sociedad, que en la sociedad, una vez que ya está conformada, y yo tengo al menos 4 productores matriculados, el resto de los socios de la sociedad tranquilamente pueden no ser productores y sí ser gente que a lo mejor tenga la posibilidad de acceder a diferentes tipos de negocios donde solo no podríamos llegar y sí podemos llegar a través de la sociedad. Ejemplo, el gerente de una concesionaria, el dueño de un canal de cable, el presidente de algún club social, etcétera, etcétera. Personas que sean positivas, proactivas y que nos permitan, a través de una sinergia de trabajo, generar operaciones en diferentes ámbitos a los cuales solos no podríamos llegar. Por último, vamos a desarrollar o vamos a hablar un poco sobre lo que es la actividad gremial de los productores asesores de seguros. Es muy importante la actividad gremial, si bien no hay un gremio reconocido dentro de lo que es la actividad de seguros, pero siempre procuramos que el productor esté agremiado o asociado a las entidades que nuclean a los productores. En la Argentina tenemos 2 grandes entidades que son AAPAS, a la que representamos, y FAPASA, que es la Federación de las Asociaciones de Productores Asesores de Seguros. Se nuclea todo lo que serían las asociaciones de productores del interior. Independientemente de cuál pueda yo optar por hacerlo o por asociarme, lo importante es que permanentemente esté participando, que me asocie porque necesitan de una cuota societaria para poder solventar los gastos y para poder hacer cada vez más cosas y para poder defendernos en la actividad, que tengamos una vía institucional que nos represente en alguna medida, que a su vez nos vayan devolviendo lo que nosotros vamos dando en los cursos de capacitación y profesionalizándonos cada vez más, y a la vez que nos den la posibilidad de poder estar especializándonos en forma permanente. Para poder mantener el liderazgo, el productor de seguros tiene diferentes desafíos por delante y estos desafíos van a ser cada vez más exigidos o cada vez más necesarios para poder desarrollar la actividad. Esto es mayor profesionalización, la incorporación y el uso de la tecnología. Hay que amigarse mucho con la parte tecnológica y mucho más en esta época. El compromiso y la participación institucional no podemos dejarlo de lado. El seleccionar aseguradoras solventes, o sea, no asegurarnos, no llevar a los clientes a una compañía que porque nos paga más comisión no sabemos si el día que haya un siniestro les va a responder o no les va a responder. Y el manejo de modernas herramientas de comerciales y de gestión. Nunca hay que dejar de lado todo lo que sean bloques que nos enseñen a ser cada vez mejores y más profesionales. Por último, yo les podría decir que el productor debe persuadir a los asegurados y a los asegurables de que su intervención le agrega un valor a cada una de las coberturas que van contratando. Vamos a dar por finalizado esta charla que hemos tenido, vamos a terminar el café y esperemos que sea de toda la utilidad que ustedes necesitan. Esperemos que el objetivo que nos planteemos un principio, esto de ir aclarándoles y de que en esta charla les sea mucho más interesante y no sea tan pesado como le puede ser estar leyendo un apunte o viendo un ejercicio, etcétera, etcétera, y se haya podido comprender cabalmente hacia dónde apuntamos y cuál es el camino que estoy seguro de ustedes les espera después de haber rendido el examen. Gracias y hasta pronto.